Con especial afecto, saludamos a nuestros amables oyentes de Radio La Voz Joven de la Orotava en este nuevo encuentro con la literatura. Con ustedes, a los micrófonos, Conchi, Udí, Julia, Mariola, Mila, miembros del Club de Lectura del Centro Municipal de Mayores. Y detrás del cristal, como productor técnico, Tommy Afonso. Hoy nos ocupa Italo Calvino y su trilogía Nuestros antepasados. Nacido en Cuba, es uno de los escritores italianos más importantes del siglo XX. Él no quería hablar de su vida privada, sí que apreciaran su obra literaria. Recibió una educación laica y antifascista. Sus padres se autodefinían como librepensadores. Pasó su vida en Italia, donde murió a los 61 años. Desertó del servicio militar y entró a formar parte de las brigadas partisanas Garibaldi. La resistencia italiana o resistencia partisana fue un movimiento armado de oposición al fascismo y a la ocupación nazi en Italia. En la nota 1960 nos explica: no por nada había empezado con historias de partisanos. Resultaban bien porque eran historias de aventuras, puro movimiento, puros disparos, un poco crueles y un poco fanfarrones, propias del espíritu de los tiempos y con suspense, que en narrativa es como la sal. También había escrito en 1946 una novela breve. Recojo en este volumen 3 historias que escribí en la década de los 50 a los 60 y que tienen en común el hecho de ser inverosímiles y de ocurrir en épocas remotas y en países imaginarios. Dadas estas características comunes y a pesar de otras características no homogéneas, se piensa que constituyen lo que se suele llamar un ciclo, mejor dicho, un ciclo cerrado. Nos cuenta cómo decidió finalmente su estilo. Así que intenté escribir otras novelas neorrealistas sobre temas de la vida popular de aquellos años, pero no me salían bien y dejaba los manuscritos en el cajón. Si empezaba la narración con tono alegre, sonaba falso. La realidad era mucho más compleja. Cada estilización acababa siendo una impostura. Si usaba un tono más reflexivo y preocupado, todo se difuminaba en gris, en algo triste. Perdía el timbre que era mío, es decir, la única justificación de que aquel que escribía era yo y no otro. Era la música de las cosas lo que había cambiado. La vida desbandada de la época partisana y de la posguerra se alejaba en el tiempo. Ya no se encontraban aquellos tipos extraños que te contaban historias excepcionales. O quizás se encontraban todavía, pero ya no implicaba sentirse identificados con ellos o con sus historias. Así pues, desde hace algún tiempo estaba pensando en un hombre partido en dos a lo largo y que cada una de las partes iba por su cuenta. La historia de un soldado en una guerra moderna, pero la típica sátira expresionista estaba más que vista. Mejor una historia de tiempos remotos. Los turcos, un golpe de cimitarra, no. Mejor un golpe de cañón, así se podría creer que una mitad se había destruido. Y por el contrario, más tarde reaparecía de repente. Entonces, ¿los turcos con cañones? Demediado, mutilado, incompleto, enemigo de sí mismo. Así es el hombre contemporáneo. Marx dijo alienado, Freud reprimido. Un estado de antigua armonía se ha perdido. Se aspira a un nuevo sentido de integridad. El fundamento ideológico moral que conscientemente querría dar a la historia era ese. La ejemplificación de tipos de mutilación del hombre contemporáneo no la podía cargar sobre el protagonista, que ya estaba bastante ocupado llevando adelante el mecanismo de la historia, y la repartí entre algunas figuras secundarias. Es el maestro Pietro Chiodo,
carpintero que construye horcas e instrumentos de tortura los más sofisticados posibles, intentando no pensar para qué sirven, así como el científico o el técnico de hoy, que construye bombas atómicas o en cualquier caso dispositivos de los que ignora el destino social, a quien el interés exclusivo por el deber de hacer bien sin su oficio no puede bastar para limpiar su conciencia. Los demás personajes del Vizconde de Mediado me parece que no tienen más sentido que su funcionalidad en la trama narrativa. Alguno me salió bastante bien, es decir, ha conseguido vida propia, como el Aya Sebastiana y en su breve aparición el viejo Vizconde Aiolfo. El personaje de la muchacha, la pastorcilla Pamela, es apenas un esquemático ideograma de concreción femenina en contraste con la deshumanización del de Mediado. Comenzamos ahora con la lectura de la novela El Vizconde de Mediado. Había una guerra contra los turcos. El vizconde Medardo de Terralba, mi tío, cabalgaba por la llanura de Bohemia hacia el campamento de los cristianos. Lo seguía un escudero llamado Curcio. Las cigüeñas volaban bajo, en blancas bandadas, cruzando el aire opaco y quieto. ¿Por qué tantas cigüeñas?, preguntó Medardo a Curcio. ¿A dónde vuelan? Mi tío era un novato. Al haberse alistado hacía muy poco, por complacer a ciertos duques vecinos nuestros, comprometidos en aquella guerra, se había provisto de un caballo y un escudero en el último castillo en manos cristianas, e iba a presentarse al cuartel imperial. Vuelan a los campos de batalla, dijo el escudero tétrico. Nos acompañarán durante todo el camino. Al vizconde Medardo le habían dicho que en aquellas tierras el vuelo de las cigüeñas es señal de buena suerte y quería mostrarse contento al verlas, pero a pesar suyo se sentía inquieto. ¿Qué es lo que puede atraer a las zancudas a los campos de batalla, Curcio? Ahora ya también ellas comen carne humana, respondió el escudero. Desde que la carestía ha marchitado los campos y la sequía ha secado los ríos. Donde hay cadáveres, las cigüeñas, los flamencos y las grullas han sustituido a los cuervos y a los buitres. ¿Y los cuervos? ¿Y los buitres? ¿Y las otras aves rapaces? ¿A dónde han ido? Estaba pálido, pero sus ojos brillaban. El escudero era un soldado negruzco, bigotudo, que nunca levantaba la mirada. A fuerza de comerse a los muertos de peste, la peste le había matado también a ellos. E indicó con la lanza unos negros matojos que, mirados con atención, no mostraban ramas, sino plumas y patas resecas de rapaz. Ya no se sabe quién ha muerto antes, si el pájaro o el hombre, y quién se ha lanzado sobre el otro para destrozarlo, dijo Curcio. Para huir de la peste que exterminaba las poblaciones, familias enteras se habían ido al campo, y la agonía les había llegado allí, en marañas de despojos, diseminados por la yerma llanura. Se veían cuerpos de hombre y de mujer, desnudos, desfigurados por los bubones, y, cosa inexplicable al principio, emplumados, como si en sus macilentos brazos y costillas hubieran crecido negras plumas y alas. Eran los cadáveres de buitres mezclados con sus restos. Ya el terreno estaba sembrado de signos de pasadas batallas. La marcha se había hecho más lenta porque los dos caballos se plantaban, dando arrancadas y encabritándose. ¿Qué le pasa a nuestros caballos? Señor, nada disgusta tanto a los caballos como el olor de sus propias vísceras. La franja de llanura que estaban atravesando se encontraba cubierta de cadáveres equinos, algunos supinos, con los cascos al cielo, otros pronos, con el hocico hundido en la tierra. ¿Por qué tantos caballos caídos en este lugar, Curcio? Cuando el caballo nota que está desventrado, explicó Curcio, intenta retener sus vísceras.
Algunos colocan la panza en el suelo, otros se tumban sobre el dorso para que no les cuelguen, pero la muerte no tarda en llegarles por igual. De modo que los muertos en esta guerra son sobre todo los caballos. Las cimitarras turcas parecen estar hechas a postas para hendir de un tajo sus vientres. Más adelante verá los cuerpos de los hombres. Primero les toca a los caballos y luego a los jinetes, pero el campamento ya está ahí. En los límites del horizonte se alzaban los pináculos de las tiendas más altas y los estandartes del ejército imperial y el humo. Galopando hacia allá, vieron que los caídos de la última batalla habían sido recogidos y enterrados casi todos. Se distinguían algún miembro suelto, casi siempre dedos entre los rastrojos. De vez en cuando hay un dedo que nos indica el camino, me dijo mi tío Medardo. ¿Qué significa? Dios les perdone. Los vivos cortan los dedos de los muertos para quitarles los anillos. ¿Quién va?, dijo un centinela de capote cubierto de moho y musgo, como la corteza de un árbol expuesto al cierzo. ¡Viva la sagrada corona imperial! Y muera el sultán, replicó el centinela, pero os lo ruego, llegados al mando, decirle que se decidan pronto a mandarme relevo, que estoy echando raíces. Los caballos corrían ahora para escapar de la nube de mosca que rodeaba el campo, zumbando sobre la montaña de excremento. El estiércol de ayer, de muchos valientes, aún está en el suelo, y ellos ya están en el cielo, y se santiguó. A la entrada del campamento pasaron junto a una fila de baldaquinos, bajo los cuales gruesas mujeres de pelo rizado, con largos trajes de brocado y los senos desnudos, les acogieron con chillidos y risotadas. Son los pabellones de las cortesanas. Ningún otro ejército las tiene tan bellas. Mi tío cabalgaba ya con el rostro hacia atrás mirándolas. Cuidado, señor, están tan sucias y apestadas que ni los turcos las querrían como presas de un saqueo. Ya no solo están cargadas de ladillas, chinches y garrapatas, sino que en ellas anidan escorpiones y lagartos. Pasaron ante las baterías de campo. Por la noche, los artilleros hervían su rancho de agua y nabo en los bronces de las espingardas y de los cañones, al rojo por los muchos disparos del día. Llegaban carros llenos de tierra y los artilleros la pasaban por un tamiz. Ya escasea la pólvora, explicó Curcio, pero la tierra donde han sido las batallas está tan impregnada que si se quiere puede recuperarse alguna carga. Después venían las cuadras de la caballería, donde, entre moscas, los veterinarios, siempre manos a la obra, remendaban la piel de los cuadrúpedos con costuras, cinchas y emplastos de alquitrán hirviendo, todos relinchando y coseando, incluso los doctores. Los campamentos de infantería continuaban por un largo trecho. Ya atardecía y ante cada tienda estaban sentados los soldados con los pies descalzos metidos en palanganas de agua tibia. Habituados como estaban a repentinas alarmas noche y día, incluso a la hora del pediluvio, tenían el yelmo en la cabeza y la pica empuñada. En tiendas más altas y encortinadas en forma de kiosco, los oficiales empolvaban las asilas y se daban aire con abanicos de encaje. No lo hacen por afeminamiento, dijo Curcio. Al contrario, quieren mostrar que se hallan completamente a sus anchas en medio de las asperezas de la vida militar. El vizconde de Terralba fue llevado de inmediato en presencia del emperador. En su pabellón, todo tapices y trofeos. El soberano estudiaba en cartas geográficas los planes de futuras batallas. Las mesas estaban atestadas de mapas desenrollados y el emperador clavaba en ellos alfileres, cogiéndolo de un acerico que uno de los mariscales le tendía. Los mapas estaban ya tan cargados de alfileres que no se entendía nada, y para leer algo había que quitar los alfileres y luego volverlos a poner. Con tanto quita y pon,
Para tener las manos libres, tanto el emperador como los mariscales tenían los alfileres entre los labios y solo podían hablar con gruñidos. Al ver al joven que se inclinaba ante él, el soberano emitió un gruñido interrogativo y se sacó al punto los alfileres de la boca. Un caballero recién llegado de Italia, majestad, le presentaron. El vizconde de Terralba, de una de las más nobles familias del genovesado. Nómbresele de inmediato, teniente. Mi tío hizo chocar las espuelas en posición de firme, mientras el emperador hacía un amplio gesto real y todos los mapas se enrollaban sobre sí mismos y rodaban por el suelo. Aquella noche, aunque cansado, Medardo tardó en dormirse. El mundo para Medardo era todavía algo entero e indiscutible, como su propia persona. Si hubiera podido prever la terrible suerte que le esperaba, quizá le habría parecido justa y natural con todo su dolor. La batalla comenzó puntualmente a las 10 de la mañana. Desde lo alto de la silla, el teniente Medardo contemplaba la amplitud de la alineación cristiana dispuesta para el ataque y tendía el rostro hacia el viento de Bohemia que levantaba olor de cascabillo como de una era polvorienta. No se vuelva hacia atrás, señor, exclamó Curcio, que con el grado de sargento estaba a su lado. Y para justificar lo perentorio de la frase, agregó bajito: dicen que trae mala suerte antes del combate. En realidad, no quería que el vizconde se descorazonase. Al advertir que el ejército cristiano consistía solo en aquella fila alineada y que las tropas de refuerzo eran apenas unas escuadras de infantes en baja forma. Pero mi tío miraba a lo lejos, a la nube que se acercaba en el horizonte, y pensaba: eso es, aquella nube son los turcos de verdad. Y los que tengo al lado escupiendo tabaco son los veteranos de la cristiandad. Y esta trompeta que ahora suena es el ataque, el primer ataque de mi vida. Y este estruendo y traqueteo, el bólido que penetra en el suelo, contemplado con perezoso aburrimiento por los veteranos y los caballos, es una bala de cañón, la primera bala enemiga que veo. Ojalá no llegue el día que tenga que decir: esta es la última. Con la espada desenvainada, se encontró galopando por la llanura, con los ojos puestos en el estandarte imperial que desaparecía y reaparecía entre el humo, mientras los cañonazos amigos rotaban por el cielo sobre su cabeza y los enemigos darían ya brechas en el frente cristiano e improvisados refugios de tierra. Pensaba: veré a los turcos. Nada gusta tanto a los hombres como tener enemigos y ver luego si son como se los han imaginado. Vio a los turcos. Llegaban dos justamente por allí, con los caballos bardados, el pequeño escudo redondo, de cuero, el traje de listas negras y azafrán, y el turbante, la cara color ocre y los bigotes como uno al que llamaban en Terralba Miqué el turco. Uno de los dos turcos murió y el otro mató a alguien, pero estaban llegando quién sabe cuántos y se combatía con arma blanca. Visto dos turcos era como haberlos visto a todos. Eran militares también ellos, y sus cosas eran material del ejército. Tenían las caras curtidas y tosudas, como las de los campesinos. Medardo, lo que es verlos, ya los había visto. Podía regresar con nosotros a Terralba a tiempo para el paso de las codornices, y en cambio se había alistado para la guerra. Y así corría, esquivando los golpes de las cimitarras, hasta que encontró un turco bajo, a pie, y lo mató. Al ver cómo se hacía, fue a buscar uno alto, a caballo, e hizo mal, porque los peligros eran los pequeños. Llegaban hasta debajo de los caballos con las cimitarras y los mataban. El caballo de Medardo se detuvo abierto de patas,
¿Qué hace? Apareció Curcio señalando hacia abajo. ¡Mire eso! Tenía todas las asaduras ya en el suelo. El pobre animal miró hacia arriba, al dueño, luego bajó la cabeza como si quisiera roer los intestinos, pero era solo un alarde de heroísmo. Se desmayó y luego murió. Medardo de Terralba quedaba a pie. «Coja mi caballo, teniente», dijo Curcio, pero no consiguió detenerlo porque cayó de la silla, herido por una flecha turca, y el caballo escapó. ¡Curcio!, gritó el vizconde y se acercó al escudero que gemía en el suelo. No se preocupe por mí, señor. Esperemos que en el hospital quede aguardiente. Le toca una escudilla a cada herido. Mi tío Medardo se arrojó a la lucha. La suerte de la batalla era incierta. En aquella confusión parecía que ganaban los cristianos y en realidad habían roto la alineación turca y cercado algunas posiciones. Mi tío, con otros valientes, había llegado hasta las baterías enemigas y los turcos las desplazaban para tener a los cristianos a tiro. 2 artilleros turcos hacían girar un cañón con ruedas. Lentos como eran, barbudos, arropados hasta los pies, parecían 2 astrónomos. Mi tío dijo: ahora llego allí y le doy su merecido. Entusiasta e inexperto, no sabía que hay que acercarse a los cañones de lado o por la parte de la culata, y él salió frente a la boca de fuego, con la espada desenvainada, pensando que asustaría a aquellos 2 astrónomos. Sin embargo, le dispararon un cañonazo en pleno pecho. Medardo de Terralba saltó por los aires. Por la noche, iniciada la tregua, 2 carros iban recogiendo los cuerpos de los cristianos por el campo de batalla. Uno era para los heridos y otro para los muertos. La primera selección se hacía allí en el campo. Este lo cojo yo, ese lo coges tú. Lo que parecía que podía salvarse aún, lo metían en el carro de los heridos. Los trozos y los restos iban al carro de los muertos para recibir sepultura bendita. Lo que ya no era ni siquiera un cadáver, se lo dejaban de pasto a las cigüeñas. Por aquellos días, en vista de las crecientes pérdidas, se habían dispuesto que era mejor abundar en los heridos, de modo que los restos de Medardo fueron considerados un herido y puestos en aquel carro. La segunda selección se hacía en el hospital. Tras las batallas, el hospital de campaña ofrecía un panorama aún más atroz que las propias batallas. En el suelo había una larga fila de camillas con los desventurados y a su alrededor se ajetreaban los doctores, arrancándose de la mano pinzas, sierras, agujas, miembros amputados y ovillos de bramante. Muerto por muerto, hacían de todo para que cada cadáver volviera a la vida. Cierra por aquí, cose por allá, tapona conductos, volvían las venas como guantes y las colocaban otra vez en su sitio, con más bramante que sangre, por dentro pero remendadas y cerradas. Cuando un paciente moría, todo lo que tenía servible valía para recomponer los miembros de otro, y así sucesivamente. Lo que más se enmarañaba eran los intestinos. Una vez desenrollados ya no se sabía cómo volverlos a colocar. Al levantar la sábana, el cuerpo del vizconde apareció horriblemente mutilado. Le faltaba un brazo y una pierna, y no solo eso, sino que todo lo que era toras y abdomen, entre el brazo y la pierna, había desaparecido, pulverizado por aquel cañonazo recibido de lleno. De la cabeza quedaban un ojo, una oreja, una mejilla, media nariz, media boca, media barbilla y media frente. La otra mitad de la cabeza era pura papilla. Por resumir, se había salvado solo la mitad, la parte derecha, que por lo demás estaba perfectamente conservada, sin un rajuño, salvo el enorme dejarrón que la había separado de la parte izquierda, hecha migas. Los médicos encantados. ¡Uy, qué bonito caso! Si no moría en el trance, podían intentar incluso salvarlo. Y le rodearon.
mientras los pobres soldados con una flecha en un brazo morían de septicemia. Cosieron, colocaron, pegaron, quién sabe lo que hicieron. El caso es que al día siguiente mi tío abrió el único ojo, la media boca, dilató la nariz y respiró. La fuerte fibra de los Terralba había resistido. Ahora estaba vivo y partido por la mitad. Cuando mi tío regresó a Terralba, yo tenía 7 u 8 años. Fue por la tarde, ya oscurecido. Era octubre, el cielo estaba cubierto. Durante el día habíamos vendimiado y a través de las hileras veíamos acercarse por el mar gris las velas de un barco que enarbolaba bandera imperial. Por entonces, cada vez que veíamos un barco decíamos: ¡es Maese Medardo, que regresa! No porque estuviéramos impacientes por su regreso, sino para que tener algo que esperar. Aquella vez habíamos acertado, estuvimos seguros por la noche, cuando un joven llamado Fiorfiero, pisando las uvas en lo alto del lagar, gritó: ¡oh, allá abajo! Estaba casi oscuro y vimos al fondo del valle una fila de antorchas encenderse por el camino de la herradura. Y después, cuando pasó por el puente, distinguimos una litera transportada a hombros. No cabía duda, era el vizconde que volvía de la guerra. Corrió la voz por los valles. En el patio del castillo se agrupó gente, familiares, criados, vendimiadores, pastores, hombres de armas. Faltaba solo el padre de Medardo, el viejo vizconde Aiolfo, mi abuelo, que desde hacía tiempo ni siquiera bajaba al patio. Cansado de las ocupaciones del mundo, había renunciado a las prerrogativas del título en favor de su único hijo varón antes de que partiese para la guerra. Ahora, su pasión por los pájaros que criaba dentro del castillo en una gran jaula se había ido haciendo más exclusiva. El viejo se llevaba a la pajarera su propia cama y se había encerrado allí y no salía ni de día ni de noche. Le pasaban los alimentos junto con la comida para los volátiles a través de las rejas de la pajarera, y Aiolfo lo compartía todo con aquellas criaturas y pasaba las horas acariciando el dorso de los faisanes y las tórtolas, esperando que su hijo regresara de la guerra. Y he aquí que pusieron la litera en el suelo y en medio de la sombra negra se vio el brillar de una pupila. La grande y vieja nodriza Sebastiana hizo además ademán de aproximarse, pero de aquella sombra se alzó una mano con un áspero gesto de negación. Después se vio al cuerpo de la litera agitarse con un esfuerzo anguloso y convulso, y ante nuestros ojos, Medardo de Terralba saltó en pie, sujetándose a una muleta. Una capa negra con capucha le bajaba desde la cabeza a los pies. La parte derecha estaba echada hacia atrás, descubriendo la mitad del rostro y de la persona agarrada a la muleta, mientras a la izquierda parecía que todo estaba escondido y envuelto en los bordes y pliegues de aquel amplio ropaje. Se quedó mirándonos a los que le rodeábamos, sin que nadie dijese una palabra, pero quizás con aquel ojo fijo no nos miraba en absoluto, solo quería alejarnos de él. Se levantó un viento del mar y una rama rota en la cima de una higuera soltó un gemido. La capa de mi tío ondeó y el viento lo hinchaba, lo tensaba como una vela, y se hubiera dicho que le atravesaba el cuerpo. Más aún, que no había cuerpo y que la capa estaba vacía como la de un fantasma. Después, mirando mejor, vimos que se adhería como a un asta de bandera, y el asta era el hombro, el brazo, el costado, la pierna, todo lo que se apoyaba en la muleta, y el resto no existía. ¡Hijo mío!, gritó la nodriza Sebastiana y alzó los brazos. ¡Pobrecito! Mi tío, contrariado por haber despertado en nosotros tal impresión, adelantó la punta de la muleta sobre el terreno y con un movimiento de compás se condujo hacia la entrada del castillo. Pero en los peldaños del portalón
se habían sentado con las piernas cruzadas los porteadores de la litera, tipejos medio desnudos, con pendientes de oro y el cráneo afeitado, en el que crecían crestas o colas de caballo. Se levantaron y uno con una trenza que parecía el jefe dijo: «Esperamos la paga, señor». ¿Cuánto?, preguntó Medardo, y se hubiera dicho que se sonreía. El hombre de la trenza dijo: ¿Vos sabéis cuál es el precio por el transporte de un hombre en litera? Mi tío se desató una bolsa del cinto y la arrojó tintineante a los pies del porteador. Este la sopesó un poco y exclamó: Pero esto es mucho menos de la suma pactada, señor. Medardo, mientras el viento le levantaba los vuelos de la capa, dijo: «La mitad». Pasó por delante del porteador y, dando pequeños saltos sobre su único pie, subió los escalones. Entró por la gran puerta abierta de par en par que daba al interior del castillo. Empujó a golpes de muleta las pesadas hojas que se cerraron con estruendo y, después, como había quedado abierto el portillo, lo batió. Desapareció de nuestra vista. Del interior seguían llegándonos los ruidos alternados del pie y de la muleta que se conducían por los corredores hacia el ala del castillo, donde estaban sus aposentos privados, y también allí el batir y atrancar de puertas. Inmóvil, tras la reja de la pajarera, lo esperaba su padre. Medardo ni siquiera había pasado a saludarle. Se encerró en sus habitaciones, solo, y no quiso mostrarse ni responder siquiera a la nodriza Sebastiana, que se quedó un buen rato llamando y compadeciéndolo. La vieja Sebastiana era una mujer alta, vestida de negro y velada, con su rostro rosado sin una arruga, salvo la que casi le escondía los ojos. Había amamantado a todos los jóvenes de la familia Terralba y se había ido a la cama con todos los más viejos y había cerrado los ojos a todos los muertos. Ahora iba y venía por la galería de uno al otro de los encerrados y no sabía cómo acudir en su ayuda. Al día siguiente, como Medardo seguía sin dar señales de vida, reanudamos la vendimia, pero no había alegría, y en las viñas no se hablaba más que de su suerte, no porque nos importase mucho, sino porque el tema era atrayente y oscuro. Solo la nodriza Sebastiana se quedó en el castillo, espiando con atención cada ruido. Pero el viejo Aiolfo, casi previendo que su hijo regresaría tan triste y salvaje, había amaestrado desde hacía tiempo a uno de sus animales más queridos, un alcaudón, para volar hasta el ala del castillo donde estaban los aposentos de Medardo, entonces vacíos, y entrar por el ventanuco de su estancia. Esa mañana el viejo le abrió la portezuela al ave, le siguió el vuelo hasta la ventana de su hijo, y luego volvió a esparcir la comida de urracas y herrerillos imitando sus silbos. Al poco oyó el golpe de un objeto arrojado contra los vidrios. Se asomó y en la cornisa estaba su alcaudón rígido. El viejo lo recogió en el hueco de las manos y vio que un ala estaba rota como si hubieran tratado de arrancársela. Una patita estaba partida, como apretada por 2 dedos, y tenía un ojo arrancado. El viejo estrechó el alcaudón contra el pecho y se echó a llorar. Ese mismo día se metió en la cama y los criados veían que estaba muy mal desde el otro lado de las rejas de la pajarera, pero nadie podía ir a cuidarlo porque se habían cerrado y escondido las llaves. Alrededor de su cama revoloteaban los pájaros. Desde que se había acostado, habían empezado todos a volar y no querían posarse ni dejar de batir las alas. A la mañana siguiente, la nodriza, al asomarse a la pajarera, vio que el vizconde Aiolfo estaba muerto. Los pájaros se habían posado todos en su cama, como en un tronco flotante en medio del mar.
Tras la muerte de su padre, Medardo empezó a salir del castillo. Fue también la nodriza Sebastiana la primera en darse cuenta. Una mañana, al encontrar las puertas de par en par y las estancias desiertas, se envió una cuadrilla de siervos por el campo a seguir el rastro del vizconde. Los siervos corrían y pasaron bajo un peral que habían visto por la noche, cargado de frutos tardíos aún verdes. «Mira ahí arriba», dijo uno de los siervos. Vieron las peras que colgaban contra el cielo del alba y al verlas les asaltó el terror, porque no estaban enteras. Eran muchas mitades de peras cortados a lo largo y colgadas aún cada una de su tallo. De cada pera solo quedaban la mitad de la derecha o de la izquierda, según desde donde se mirase, pero eran todas de la misma parte. Y la otra mitad había desaparecido, cortada o quizá mordida. «El vizconde ha pasado por aquí», dijeron los siervos. Claro, después de haber estado encerrado en ayunas tantos días, aquella noche le había entrado hambre y había subido al primer árbol a comer peras. Andando los siervos encontraron una piedra, encontraron sobre una piedra media rana que saltaba. Por la virtud de la rana, aún viva. Estamos tras el buen rastro. Y prosiguieron. Se atraviaron porque no habían visto entre las hojas medio melón y tuvieron que retroceder hasta que lo encontraron. Así, de los campos pasaron al bosque y vieron una seta cortada por la mitad, un boleto y después otra, un boleto rojo venenoso, y a medida que andaban por el bosque siguieron encontrando de vez en cuando setas que brotaban de la tierra con medio tallo y abrían solo medio sombrerillo. Siguiendo este disperso rastro, los siervos llegaron al prado llamado de las monjas, donde había una charca entre la hierba. Era la aurora y al borde de la charca, la exigua figura de Medardo, envuelta en la capa negra, se reflejaba en el agua, donde flotaban setas blancas, amarillas o color tierra. Eran las mitades de las setas que él se había llevado y ahora estaban diseminadas por aquella superficie transparente. En el agua, las setas parecían completas y el vizconde las miraba. Y también los siervos se escondieron en la otra orilla de la charca sin atreverse a decir nada, mirando fijamente también ellos las setas flotantes, hasta que se dieron cuenta de que eran solo setas comestibles. ¿Y las venenosas? Si no las había tirado a la charca, ¿qué había hecho con ellas? Los siervos reanudaron sus carreras por el bosque. No tuvieron que ir muy lejos, porque en el sendero encontraron a un niño con un cesto. Dentro tenía las medias setas venenosas. Aquel niño era yo. De noche jugaba yo solo cerca del prado de las monjas, a asustarme, asomando de repente entre los árboles, cuando encontré a mi tío saltando sobre su pie por la hierba al claro de luna, con un cestillo al brazo. «Hola, tío», grité, y era la primera vez que conseguía decírselo. Pareció muy contento de verme. «Voy a por setas», me explicó. «¿Y has cogido?» «Mira», dijo mi tío, y nos sentamos a la orilla de la charca. Él iba escogiendo las setas, y algunas las tiraba al agua, otras las dejaba en el cestillo. «Ten», dijo dándome el cestillo con las setas escogidas por él. «Hazte las fritas». Yo habría querido preguntarle por qué en su cesto solo estaban las mitades de cada seta, pero comprendí que la pregunta no hubiera sido muy considerada y me marché corriendo tras darle las gracias. Iba a hacerme las fritas cuando me encontré con la cuadrilla de siervos y supe que eran todas venenosas. La nodriza Sebastiana, cuando le contaron la historia, dijo: «Ha regresado la mitad mala de Medardo. ¿Quién sabe hoy en el juicio?» Aquel día debía celebrarse un proceso contra una banda de salteadores detenidos el día antes por los esbirros del castillo. Pero las aprehensiones de la nodriza Sebastiana eran fundadas. Medardo condenó a toda la banda a morir ahorcados como culpables de atraco.
Pero como los robados eran a su vez culpables de caza furtiva, también los condenó a morir en la horca. Y para castigar a los esbirros que habían intervenido demasiado tarde y no habían sabido prevenir ni las fechorías de los furtivos ni las de los bandidos, decretó la muerte en la horca también para ellos. En total eran unas 30 personas. En el campo de batalla, y de una manera fortuita o milagrosa, habrían reconstruido la otra mitad del vizconde de Meciado, que resultó ser la mitad buena del personaje. También, inesperadamente, arribó este medio cuerpo al lugar de origen. Los sentimientos y las formas de actuar de las dos mitades eran extremistas, una totalmente mala y la otra bondadosa y servicial. Ambas mitades se enamoran de la misma persona y planifican un matrimonio. Se retan al duelo y luchan sin dañarse mucho. Cuando se desangran, el doctor Trambauen aprovechó para unir las dos partes, convirtiendo al vizconde en una sola persona. En conclusión, Medardo volvió a ser un hombre completo y a su manera mejoró la vida de los habitantes. Esperamos que el libro leído para usted le haya informado de su esencia y mensaje y o que haya decidido para leer a Italo Calvino con la seriedad y profundidad que se merece. Llega el momento de la poesía. En su libro El malestar de la cultura de Sigmund Freud, afirma que la poesía no solo transmite y hace surgir sentimientos, también calma de sus dolencias al espíritu, alma o a la psique humana. Alivia la incertidumbre y la insatisfacción que van aparejadas con la existencia humana. Martín Ortega Carcelén, en su libro El elogio de la poesía, explica por qué. Tras tantos siglos mantiene una llama intensa que ilumina a todas las generaciones, y lo hace tanto cuando nosotros escribimos poesía como cuando somos receptores de las composiciones de otros. Desde Cruz del Eje, Córdoba, Argentina, Elma Sueldo nos dice: tu piel y mi piel tienen memoria. Leemos Glaciar. Una palabra se desliza hacia otra, se enlaza en un binomio poético, alcanza silencio de cúspide antes del estruendo del sentido. Se perfila un verso primigenio de frente y la vida se parte en dos. El poema fluye en ventisquero de inquietud. Poesía. Gorjeo de amor fue la palabra, colibrí inundando el espacio. Gota de sal selló el instante, polen sagrado eternizó el momento. Te recuerdo, sombra y luz me salpicó de poesía. También desde Argentina y ya desde el cielo, Donata nos dice en su poema El Ruego: Pachamama, lastimau de ausencias y llegau al abra, rigoreau de soles, curau de distancias. No vengo a pedirte nadita pa' mí, vengo para los pobres que viven aquí. Por Tata, Sandalio, por Chauqui, por todos los que te han servido de cualquier modo. Por la Mamá Rosa, que es igual que vos. Vejez y silencio, piedra y corazón, Pachamama. Magre de los cerros, ayúdamelos, que todas sus penas las reciba yo. Yo que no soy nada, nada más que senda. Yo que soy un sueño lastimado de ausencias. Yo que solo vivo para andar y sufrir, que no tengo casa, campos ni maíz. Pachamama,
Ya se va la tarde, ya voy a seguir. Te dejo este ruego, pa' que nunca sufran los pobres de aquí. Atahualpa Yupanqui, el nombre artístico de Héctor Chavero, autor, cantautor, guitarrista, poeta, escritor, tenor y actor, recibió numerosas distinciones. Leemos Duerme, niño indio. Duerme, niño indio, suena que la vida es tuya. Grité tu sueño en el viento, tu libertad de vicuña. Y vendrán tus cazadores y a ti clavarán las uñas. Ay del destino y la pena de haber nacido en la cuna. Ay de tu cerro de plata y de tu canto de runa. Ay del bendito pecado de tener la sangre oscura. Duerme, duerme, niño indio, soñando con indias lunas, que la estrella que te cuida se está poblando de brujas. Sergio y Clarisabel, nuestros jóvenes canarios, siguen deleitándonos con sus producciones. Percepción. Eres preciosa, para nada, para mí. Todo o nada. Si duermo es tan solo por la posibilidad de soñarte. Ya me da igual tener la pared delante. Si tiene tu nombre, acelero. Te lo daré todo, 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 aun a riesgo de quedarme sin nada. Créeme, no me importa. Prefiero empezar de cero, solo, que sentir rastras con algo que sé que pude darte y no lo hice. Y es que ya no concibo otra forma de vivirte, escribirte, como si me fuera la vida en ello y tú fueras la forma más bonita de morir. Masoquismo. Vuelvo a las viejas heridas como el perro al dueño que lo maltrata, como jurándoles lealtad, como si no supiera ya que dolerá de nuevo. Tenerife. Azul silueta esculpida, salado espejo horizontal, firme y abrupta masa erguida, caudal de frágiles espumas. Aire tibio y sueño de mar, emerge del cristal la costa infinita, oscura y altiva, canto alado, denso del suelo. Y en el centro extrema forja, espacio valiente de tierra, certera flecha roca activa, cima rotundo, cuyo fin penetra del cielo en la faz, negra fuente de tierra cáliz, ígnea antorcha de haz latente, vientre abierto de par en par. Y el verdor, atmósfera tupida de especia savia rezumante, gruesa materia vegetal que envuelve de alas la vida. Brisa de colores sinceros, néctar, hoja, tallo y raíz, anhelo, cálida frescura del alma que por ti respira. La Virgen de Candelaria. Sobre un trono de madera ungida, sostiene la Virgen de Candelaria al niño, y en su rostro una plegaria que auxilie a la humanidad afligida. Ella es de Tenerife la escogida, de la fe es arca depositaria, candil que quiso Dios como emisaria, lumbre de una isla de sol vestida. Las Islas Canarias son 8 perlas que cuelgan de tus dedos engarzados, tejiendo en tu mano un fino rosario. El Teide derramado en sus coladas se alza entre las nubes para verlas y te forja en su lava un relicario. El mar enamorado. El mar te ronda siempre enamorado, besándote en su geométrica danza, con espumas que te sellan su alianza y espirales ebrias de acantilado. El mar que se acurruca en tu trazado entona con las olas su romanza, que asciende húmeda hasta la esperanza, impregnándote el suelo fecundado. Tú le muestras al mar tu arquitectura
y alicatas su cielo con tus vistas, orgullosa de tu fachada oscura. Tenerife es un hermoso alminar que se ofrece en generosas aristas, esparciendo su pecho sobre el mar. El sur. En el sur de esta isla anfitriona se descalzan las cumbres y los llanos y amasa su desgaste con las manos el alisio estable que la corona. Del Médano a Granadilla de Abona, asciende templando los altosanos y acaricia la playa de los cristianos y el valle de San Lorenzo en Garona. Los delfines alegran los tarajales con la airosa danza que transparenta por las olas que le hacen un arrullo. Recorre la Pardela Cenicienta, la costa de Adeje y los Cardonales, sembrando el aire azul con su murmullo. Maestro, escritor, Agapito de Cruz, ayuda necesaria en este campo donde la cultura y la amistad se siembran y recogen a despecho de vientos y huracanes. Contra la guerra. Pienso en ese día, cuando los árboles se sequen en la tierra y lluevan ácidas ojivas sobre el blanco azul dorado de este suelo verde que tus ojos miran. Pienso en ese día, cuando caigan girando estrellas muertas y la vida cante un arrorró imposible sobre estos 7 mares, donde habitó una lava que naufragara gritando paz a las conciencias rotas. Pienso en ese día, pero si detienes tú los caballos de la guerra, tan solo un solo caballo, y derribas su jinete con tu gesto, cesarán lentamente en su aventura las otras 6 monturas desafiantes. Crecerá para siempre la hierba en nuestros campos. Retomarán a la vida árboles y estrellas. Un día, quizás un día, bajo la pálida luz del África dormida. Mi niña morena. Hoy me he acordado de ti, mi niña morena, de ojos de mora, de manos de cera, de carita de ángel, de labios de fresa. De ensayos de mujer en mi puerta, de libertad convertida en esperas. De palabras buscando el olvido, hoy me he acordado de ti, mi niña de pocos amigos. Estabas muy dentro de mi alma y andaba mi nombre en tus ojos y en las hojas de tus pocos libros. Corazón de oro, mirada de plata, palabras de luna y abril. Palabras. Dicen que el amor es así, imposible, incomprensible, inalcanzable, cuando es amor, tan solo amor así. Aníbal Núñez nos acude y despierta con sus poéticas reflexiones. Chaparrón. Chaparrón, suelta prenda, diles torrencialmente lo que han hecho. Suéltales lo que hicieron, que no volvieron a coronar la cucaña ni a entrelazar las cintas, sino poner venta el atavío, envasar romerías y esconderse en su cubil motorizado. Diles verdades del barquero a los que siembran tósigo a voleo y devoran, no ciegan con dragones sin ojos, ni dadas de perdiz cada año menos. Ven a guarles la fiesta, chaparrón, sin tu amigo el nublado de anunciante. Arrásale las gafas de mirar por mirar, empápales las risas hasta el niquelado cancel de sus guaridas. Que seguirán sin enterarse y te creerán solo de agua, pronunciarán borrascas como loros de trapo y tu violencia no será comprendida. Pero cae y arrástrame las lágrimas contigo hasta el drenaje de la primavera. Y así terminamos con una frase que dice: habla, si lo que vas a decir es más importante que el silencio. Y sí, creemos que hemos llenado bien vuestro silencio
y que ha valido la alegría. Así que hasta la próxima vez. Un saludo para todos y para todas. Adiós. Adiós.